Continuamos con el estudio de integrales. En este caso, la segunda integral que vamos a estudiar es la integral definida, que de hecho es un caso análogo al anterior. Lo único que va a cambiar aquí es que la nueva integral que voy a escribir ahora tiene límites o extremos en la parte inferior y en la parte superior. Voy a dar nombre a esto de manera general como A y B. Los números tienen que ser diferentes. A y B tienen que ser diferentes para que la integral sea diferente de 0. Ya voy a aclarar eso después. Esto es igual a una nueva función. Voy a llamarla f mayúscula de x y ya no aparece ninguna constante. Lo que sí vamos a hacer es evaluar este par de límites sobre la nueva función, el resultado. Hay que hacer una resta. Evaluamos del extremo superior y restamos de la evaluación sobre la función del extremo inferior. Bien, entonces, hecho esto, voy a ejemplificar cómo funciona esta integral con los casos que ya habíamos estudiado en la primera integral, la indefinida. Entonces, voy a poner casos típicos de integral definida. Casos típicos. Hay uno que yo implícitamente ya dije en palabras. Este par de extremos tienen que ser diferentes para que la integral sea diferente de 0. Pero ¿qué pasa si son iguales? Digamos la integral de a hasta a de una función cualquiera. Eso es igual a 0. Luego, cuando hagamos cálculo de áreas, se puede verificar este resultado. Porque la integral de forma geométrica representa un área y el área bajo la curva no es nada, si es que no nos movemos sobre el intervalo. Un ejemplo, ya con números. La integral de 1 a 1 de, digamos, logaritmo natural de x. Esto es 0. No importa qué función esté aquí o qué tan complicada sea. Si este par de extremos son idénticos, siempre la integral es 0. ¿Sí? O sea, no importa qué complicada sea esto, es 0. Vamos a un segundo caso. El caso en el que ya son diferentes. Ejemplificando con algo que ya había escrito. Por ejemplo, la integral de a hasta b de e a la mx, de x. Esta integral es la integral del número Napier elevado a un exponente. Es igual a lo mismo, pero dividimos para la derivada, o m, mejor dicho. Dividimos para el número que está acá delante de la letra x. Y esto hay que evaluarlo entre a y b. Su resultado va a ser el siguiente. Sobre x evaluamos b y restamos de la evaluación en a. Es decir, e a la bm sobre m, ordenando, obviamente, escribiendo esto en orden alfabético, dado que b va antes que m. Aquí debería haber escrito mb, porque cambié la x por la b. Pero el producto es conmutativo, entonces yo puedo escribir bm menos e elevado a la am sobre m. De esa manera he concluido con la integral definida para el número Napier elevado a un exponente. Ahora, el caso 3. Obviamente, todos los casos que yo había descrito para la integral indefinida se pueden resolver como una integral definida. Lo único que cambia es que tengo que hacer una evaluación al final. Y la constante de integración ya no aparece. O sea, tienen que olvidarse de la constante de integración. En la fórmula general no aparece. Por lo tanto, en ninguna de las demás integrales debe aparecer. Vamos a ver. Por ejemplo, la integral de... Voy a poner otros límites. De c a d de 1 sobre x de x es igual al logaritmo natural de valor absoluto de x evaluado entre c y d. Si seguimos la misma regla, lo que hay que hacer es evaluar en el par de extremos en el superior primero, es decir, d, la cambiamos por x y restamos
de la evaluación, pero en la letra C. Y ya está resuelto. Si ponemos esto con numeritos, sería mucho más fácil. La integral de 0 a 1 de e a la 6x, por ejemplo, de x. Esto es igual a e a la 6x sobre 6 evaluado entre 0 y 1, de acuerdo a lo que está escrito ahí. Es decir, esto es e a la 6 sobre 6, evaluando 1 aquí, ¿no? 6 por 1, 6. Menos e a la 6 por 0, 0 sobre 6. Todo número que esté elevado a la potencia 0 es 1. Es decir, de aquí e a la 0 es 1. Reemplazamos. Esto es e a la sexta sobre 6 menos un sexto. Está resuelto. Es un ejemplo numérico de la fórmula que he escrito ahí. Notemos que m, según esa formulita, vendría a ser este 6. A valdría 0 y b valdría 1. Pongamos un ejemplo también para este caso. Tenemos la integral de, por ejemplo, de 6 a 8 de 1 sobre x de x. O algo más complicado incluso. X menos 3 de x. Bueno, no más complicado, simplemente diferente. Esta integral es la misma que es del logaritmo del denominador, o sea, x menos 3, evaluado entre 6 y 8. Cambiamos la x por el 8, en primer lugar. Hay que evaluar el extremo superior, sería 8 menos 3, menos, evaluando esto en 6, sería 6 menos 3. Por lo tanto, esto es 8 menos 3, 5, valor absoluto, menos logaritmo de valor absoluto de 3. De acuerdo a las propiedades de logaritmos, esto no puede quedar así, hay que agrupar. La resta de logaritmos es la división, es decir, el positivo, el logaritmo positivo va al numerador, y el término que está acá dentro del logaritmo, que tiene el menos, van al denominador. Es una especie de fórmula. La resta de logaritmos, digamos la resta de un logaritmo a menos un logaritmo b, es el logaritmo de a sobre b. También hay otra fórmula. El logaritmo de la suma, en cambio, multiplica. Sería a por b. Hay que recordar este par de detalles para poder simplemente concluir bien el resultado. Porque hasta aquí está bien, pero se puede ir un poco más allá. Podemos encontrar este resultado. Bien, ahora vamos a hacer un ejemplo con una función trigonométrica. La integral de, voy a poner otras letras, e a f, de la función coseno de mx, de x. Como habíamos mencionado, la integral de coseno es la función seno dividido para el numerito que está antes de la x, evaluada entre e y f. Si evaluamos esto, sería seno, cambiamos x por f, sería mf sobre m, menos seno de m por e sobre m. Y ya, está resuelto. Pero pongamos un ejemplo numérico. Si notan, todas las integrales, para poder resolverlas, al menos las de este tipo, siguen el mismo patrón. Todas se evalúan. Y se evalúan de la misma manera. El extremo superior menos el inferior. Siempre terminan en una resta. Lo mismo pasa con la que está ahí, y la de acá abajo. Todas satisfacen la misma idea. La integral de, por ejemplo, pi medios a pi de coseno de x, por ejemplo. La integral de coseno es seno
dividido para el número que está adelante, 1. No hace falta ponerlo, porque el número que divide para 1 es el mismo número. Evaluado entre pi medios y pi. Esta integral es importante por lo siguiente. Evaluando x en pi, queda seno de pi menos seno de pi medios. ¿Cuánto vale el seno de pi? Pi es un ángulo que está colocado en el eje horizontal. Es decir, si dibujamos un plano cartesiano, aquí estaría 0 grados, aquí estaría pi medios y aquí está pi. Es decir, si vamos en sentido antihorario. Aquí estaría 3 pi medios y al llegar acá tenemos 2 pi. Pi medio se puede representar en grados como 90 grados de eso. Pi como 180, sería media vuelta. Y así sucesivamente. Pero aquí tenemos pi. Seno de un ángulo que está en el eje horizontal vale 0. Es decir, hay que recordar lo siguiente. Seno de cualquier ángulo que esté en el eje horizontal, o sea, seno de 0 vale 0. Seno de pi, 0. Y seno de 2pi, 0. Siempre que tengan ángulos en el eje horizontal, su seno vale 0. Y pasa lo contrario, en cambio, en el eje vertical. Para el eje vertical, vamos a borrar esto. Ya no lo necesito. Para el eje vertical, la función seno, en cambio, sí tiene valores. Seno en el eje vertical en la parte superior vale 1 y en la parte inferior vale menos 1. ¿En qué caso estamos? Arriba, en pi medios. Esto vale 1 y este 0. Así que 0 menos 1. Resultado menos 1. Esto es muy importante a saber. Lo mismo pasa con el coseno. Eso lo vamos a estudiar luego resolviendo ejercicios de los progresos y cuestionarios. Hasta aquí el estudio de la integral definida. Los demás casos, que ya los había representado para la integral indefinida, satisfacen la misma idea, siguen el mismo patrón. Al final terminan en una resta y una evaluación que da un resultado numérico. Como ven aquí, menos 1, logaritmo de 5 tercios, e a la sexta sobre 6 menos un sexto, todos esos son números. La integral definida siempre devuelve un número. So